Estimados estudiantes, alumnos y alumnas de tercero, medio, esperando que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. En esta oportunidad, en esta clase, nos corresponde hacer un resumen de los contenidos vistos en las clases anteriores. Y en ellas revisamos lo que era la argumentación, la situación argumentativa, la comunicación oral y de pasadita la comunicación escrita. Por lo tanto, hoy día corresponde hacer una breve revisión o síntesis de todos esos contenidos. Vamos a lo primero. La argumentación, argumentar dice ahí es aportar razones para convencer a través de la persuasión o de la disuasión. Convencer a alguien de algo. A través de los argumentos, por medio de los argumentos para confirmar o refutar algo. A través de una tesis. La argumentación es el medio a través del cual expresamos con fundamento nuestras posiciones, ideas o puntos de vista sobre variadas materias que son el objeto de la comunicación. El propósito es convencer razonadamente o persuadir afectivamente a nuestro receptor. Entonces, argumentar es persuadir, convencer a través de nuestros fundamentos. La argumentación es el medio a través del cual manifestamos nuestros puntos de vista. El objetivo principal es influir en el receptor. Los componentes del discurso argumentativo son lógico-racional y retórico-afectivo. Lógico-racional otorga un rol protagónico al lenguaje verbal, ya sea oral o escrito. El componente retórico-afectivo, en cambio, presenta junto con el lenguaje verbal una importante presencia del lenguaje no verbal, ya sea los movimientos, los gestos, etc. Los argumentos emotivo-afectivos son razonamientos que buscan lograr la adhesión al punto de vista por medio de los sentimientos. Los argumentos lógicos racionales son razonamientos que buscan lograr la adhesión por medio del convencimiento racional, por el uso de la razón, lógicamente. Los tipos de argumentos más comunes lógicos racionales, ¿cuáles son? Razonamiento por analogía. Se establece una semejanza entre dos conceptos y lo que es válido para uno se asume que es válido para otro. Razonamiento por causa. Se establece una relación causal entre dos hechos para fundamentar un punto de vista. Razonamiento por signos. Se emplean indicios para establecer la existencia de un fenómeno. Los ejemplos están en las clases anteriores, jóvenes. El uso de criterio de autoridad. Se alude a la opinión de expertos en un tema para sustentar un punto de vista. Tipos de argumentos más comunes, emotivos, afectivos. Argumentos afectivos son aquellos que apelan a las dudas, a los miedos, a los deseos de los receptores. Argumento por lo concreto. Se emplea un elemento común al auditorio para darle valor al punto de vista. El argumento eslogan. Se emplea una frase hecha que genera simpatía en el lector o receptor, generalmente en la publicidad. Y el argumento a la experiencia personal o el conocimiento general se fundamenta en la experiencia previa del emisor del texto y en ideas de carácter general que comúnmente son aceptadas. Ejemplo, yo te recomiendo consultar a este doctor porque él me ayudó a mí. Está clarito ahí. Ahora, ¿cuáles son las características del discurso argumentativo? Las características del discurso argumentativo son las siguientes. Tiene carácter polémico, ya que para que exista argumentación debe haber un problema, una polémica al respecto. Tiene carácter dialógico, ya que la argumentación se basa en el intercambio de argumentos, o sea, en el diálogo. La argumentación se produce a través del diálogo. Las
¿Cuáles son los tipos de situación argumentativa? Encontramos lo siguiente: de carácter privado y de carácter público, de carácter formal y de carácter informal, de carácter oral y de carácter escrito, de carácter inmediato, mediato y diferida. Vamos con la primera, de carácter privado o público. La situación privada, el discurso dialógico habitual es habitual y espontáneo. Suele ser simétrico, es decir, entre pares. La situación pública, el discurso académico, discurso periodístico, discurso político, discurso literario, discurso judicial. La situación pública es una situación de comunicación en que los participantes representan un interés colectivo y son asimétricos. El discurso académico ocurre, por ejemplo, entre profesor y alumno. El discurso periodístico, cuando un periodista informa sobre una actividad deportiva. El discurso político, los debates parlamentarios, el discurso literario, en lo que está escrito en una novela, por ejemplo. El discurso judicial, el discurso más importante es cuando un juez determina a favor de un acusado o en contra de él. Después tenemos de carácter formal e informal. La situación formal generalmente es pública. Por ejemplo, cuando se reúne una junta de vecinos, decíamos en su oportunidad con un, con un político. La situación informal es privada, típicamente privada. Eh, Ocurre, por ejemplo, cuando se encuentran todos amigos en la calle, tan simple como eso. Después tenemos las situaciones de carácter oral y escrito. La situación oral es lo habitual, ocurre de forma típica, lo más común. Siempre conversamos con alguien. Ocurre la comunicación habitual. La situación escrita no es habitual. A diferencia de la anterior, no es espontánea tampoco. La anterior es espontánea. ¿Por qué? Porque los argumentos escritos hay que prepararlos. ¿Ya? El cuarto punto de carácter inmediato. Aquí de carácter inmediato, de carácter mediato y de carácter diferido. En el carácter inmediato, el emisor y el receptor están frente a frente, es oral. El carácter mediato, el emisor y el receptor están a cierta distancia, por ejemplo, en una conferencia, el emisor es la persona que da la conferencia y el receptor es la persona que la escucha, pero están presentes en la misma sala, pero las respuestas no son frente a frente. Y también es oral, de carácter diferido, el emisor y el receptor no están ni en el mismo lugar ni en el mismo tiempo, están lejanos unos de otros. Por eso es que puse ahí la imagen de una periodista, puede ser que está en una radio transmitiendo una noticia. Nosotros escuchamos las noticias que ocurrieron ayer a lo mejor, o hoy día en la mañana, ¿ya? O ayer en la tarde. Pero nosotros tenemos conocimiento de ellas después de ocurridas, bastante tiempo después. La argumentación, aquí pasamos a otro tema, que es la argumentación. La argumentación tiene tres etapas, que son la introducción, desarrollo, conclusión. En la, perdón, en la introducción se presenta el tema, se propone la tesis. En el desarrollo se debate el tema de la argumentación. Y en la conclusión se llega a un convencimiento. La argumentación tiene una estructura interna que está construida en base a... Primero tiene que haber un tema que se va a tratar. Y esa argumentación tiene que estar estructurada en base a una tesis, a una base, a una garantía y a un respaldo. La tesis es qué sostengo u opino sobre el tema. La base es por qué opino eso. La garantía es qué es lo que aseguro de eso. Y el respaldo, qué datos legibles o escritos o legales, qué sé yo, entrego para argumentar esa tesis. La comunicación, pasamos luego a la comunicación oral. La comunicación oral son las
palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa y siente sobre algún tema. Es un razonamiento, exposición que se lee o pronuncia en público en la facultad racional con que se infieren algunas cosas de otras. Algunas diferencias entre comunicación oral y escrita. La comunicación oral utiliza el canal auditivo porque lo escuchamos, es espontánea, porque lo que decimos no lo podemos borrar, no nos podemos echar. Lo podemos corregir, pero no siempre va a quedar en nuestra memoria. Es inmediata, ocurre en el tiempo y en el espacio, y hay interacción durante la emisión. Los emisores pueden modificar sus discursos en función de lo que el otro dice. Ahora, la comunicación escrita utiliza el canal visual. Nosotros conocemos los textos a través de la lectura. Es más elaborada, ¿ya? Porque el texto se puede corregir muchas veces, es diferida y reiterativa, puede releerse muchas veces, no hay interacción directa, la persona que lo escribe no puede prever la reacción de la que lo lee. Me faltó un punto ahí que dice que la comunicación escrita implica un proceso total en la percepción, porque uno cuando lee un texto lo lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No está ahí, implica un proceso total en la percepción. Ahora nos vamos a la clasificación del discurso oral, que puede ser descriptivo, informativo, narrativo, expositivo, argumentativo. Descriptivo si se centra en los detalles, las características y clasificación del asunto que se trata. Informativo porque su intención es dar a conocer un tema o suceso, como en la prensa. Narrativo si prima el relato o referencia a acontecimientos. Expositivo si lo primordial es explicar. Y argumentativo si lo más importante es fundamentar lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de comunicación oral? Tenemos la exposición oral o discurso público, la conversación, el diálogo, la discusión. La exposición oral o discurso público generalmente se produce en situaciones públicas y la relación es asimétrica. La conversación y el diálogo, aquí la forma más completa es la conversación, y si la conversación se hace en torno a un tema previsto, se produce un diálogo, ¿ya? Y la discusión es un proceso sistematizado mediante el cual un grupo de personas o una pareja, un par de personas intercambia ideas y evalúa ideas e información con el propósito de entender un asunto o resolver un problema. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de discusión con audiencia? Tenemos dos tipos, libres sin coordinación y las dirigidas con coordinación. En las libres sin coordinación tenemos la entrevista que puede ser informal si se desarrolla sin un tratamiento previo de las preguntas, y puede ser formal si se pone cuidado en la preparación y conducción en el tratamiento de las preguntas. Es más útil por su rigor científico. En las técnicas de discusión con audiencia dirigidas con coordinación tenemos varios tipos, y lo vimos ahí en su oportunidad. Tenemos el foro, que es la exposición de un tema determinado, generalmente entre 4 personas, un moderador y 3 ponentes. Tiene un tiempo para su preparación, perdón, no un tiempo para su preparación, sino que un tiempo para su desarrollo. 5 minutos para la presentación, 30 minutos para la exposición de los ponentes y 15 minutos para las preguntas del auditorio. Por lo tanto, esto es con auditorio. Tenemos también el panel,
que un pequeño grupo de expertos dialoga ante la audiencia acerca de un tema determinado. En dicho diálogo se puede generar una controversia. Se puede, no es obligatorio. Se debe seleccionar un grupo reducido de 4 o 5 personas que tengan pleno conocimiento del tema para que lo discutan públicamente delante y en beneficio del público restante. Luego tenemos la mesa redonda, que es la reunión de varias personas expertas en un área, 3 a 6 por lo general, para exponer sobre un tema predeterminado y preparado bajo la dirección de un moderador. El objetivo aquí en la mesa redonda es ofrecer al auditorio una panorámica exhaustiva de los puntos de vista de los expertos sobre un determinado tema. Luego pasamos al simposio, que proporciona una información variada y completa sobre un tema. Y en el simposio la información es entregada por 3 o 4 profesores o expertos de alto nivel que en una sola sesión exponen sus puntos de vista, cada uno en 15 minutos aproximadamente. Esto no dura más allá de una hora. Estos expertos no defienden posiciones, sino que cada uno plantea sus puntos de vista desde su especialidad sobre un tema complejo. Y ahí dábamos el ejemplo del aborto. ¿Recuerdan? Pasamos luego al seminario, que es una técnica de trabajo en grupo y de expresión oral para tratar a fondo un tema predeterminado. La preparación debe realizarse con bastante anticipación, ya que tiene 2 clases de sesiones: la de las comisiones encargadas del estudio de los subtemas y las sesiones plenarias, que tienen por objeto determinar puntos de vista generales y sacar conclusiones. Y finalmente tenemos el debate, que es un tipo de discusión formal en el que se trata de contraponer 2 o más opiniones expertas sobre un tema polémico. La característica principal es la controversia y los interlocutores aquí son oponentes, ¿ya? Existen 2 modalidades: el coloquio, donde cada uno de los participantes aporta libremente sus teorías y rebate a los demás, y el debate propiamente tal, que se realiza en un tiempo determinado en que los participantes exponen sus tesis. Y ahí aparecía el ejemplo de los debates presidenciales. Bien, jóvenes, este ha sido un pequeño resumen de lo visto en las clases anteriores. Por favor, estudien, repasen y prepárense para la próxima evaluación. Nos vemos, cuídense.